Hola a todos, bienvenidos a Tu Experto en Biosura, un espacio que hemos creado para que de la mano de nuestros expertos podamos acompañarlos a impulsar la competitividad de sus empresas. Hoy tenemos un tema que creo que es de interés para muchos y es cómo la ciberseguridad es importante en la sostenibilidad de nuestras empresas. Para ello, le doy la bienvenida a Lady Mesa, directora de Diseño y Desarrollo de Portafolio en la capacidad de competitividad aquí en Segurosura y quien pues es experta en este tema y nos va a hablar con profundidad sobre varios temas. Lady, bienvenida. Gracias, Manu. Hola a todos, qué rico estar aquí con ustedes. Mi nombre es Lady Mesa, como Manu lo dijo, llevo aproximadamente 17 años en esta compañía y hace 2 años metido un poco estudiando, investigando en la ciberseguridad y acompañando el diseño y el desarrollo de las empresas en su ciberseguridad. Es un tema que tiene mucha tela por cortar, es un riesgo emergente, es un riesgo del presente, pero también es un riesgo del futuro en nuestras empresas y hacernos cargo desde ahora y que ustedes estén aquí conectados con nosotros es el interés que estamos generando para seguir conversando esto en la agenda de las empresas. Gracias, Manu. Bueno, entonces creo que para entrar un poquito en materia, quisiera que nos contaras un poco por qué crees que es importante que las empresas, sin importar su tamaño, se empiecen a sensibilizar con este tema. ¿Qué está pasando en el mundo o qué nos llamaría la atención sobre este tema? Listo, Manu. Para responderte esa pregunta, quiero hablar primero del riesgo de cyber. Ya el riesgo existe, se está materializando, es decir, los ataques cibernéticos en el mundo. Y hoy los datos y la información son los activos más relevantes para las empresas. Colombia, según IBM, es el país que sufre más ataques cibernéticos en Latinoamérica y somos el tercer país con menos cultura del riesgo. Entonces, estamos caminando hacia la senda de la cultura de ciberseguridad. Nos estamos empezando a interesar porque Colombia ha tenido unos episodios importantes de unas empresas muy reconocidas en ataques cibernéticos y además hay algunos datos también importantes que vale la pena mencionar. Según un estudio de Gartner, los ataques cibernéticos asociados al ransomware, que es el secuestro de la información en Colombia, una empresa cuando sufre un ataque cibernético asociado a este vector tarda aproximadamente 20 días en recuperarse. ¿Qué implica para ustedes como empresarios tener una empresa suspendida 20 días en sus operaciones? Esas son las preguntas importantes que tenemos que hacernos durante este espacio y por eso empezar a sensibilizarnos y a tomar conciencia de por qué gestionar el riesgo cibernético en las organizaciones. Y un dato muy curioso, estamos hablando de que aproximadamente en el mundo las empresas sufren 2 ataques de ransomware por minuto. ¿Qué pasa? Hay controles, hay herramientas que ya vamos a conversar de esto que ayudan a mitigar y que no se materialicen en el incidente. Y estamos hablando que para el 2025 hay estudios que demuestran que vamos a pasar de 2 ataques por minuto a 2 ataques por segundo. Entonces estamos hablando de un mundo que cada vez está más hiperconectado, que para el desarrollo de las empresas y la transformación digital, la mejora de sus procesos, los procesos operativos necesitan de una transformación digital, necesitan de unos activos digitales. ¿A qué nos atañe esto? A que cada vez la información de las empresas va a estar más expuesta, pero debemos aprender a convivir entre ese mundo físico, ese mundo digital y prepararnos para toda esa exposición de los activos digitales que tenemos en las empresas. Súper impresionantes esos datos, pues yo creo que uno no se imaginaría que cada 2 segundos pueda pasar eso, entonces eso hace que yo creo que más relevante este espacio. Mencionaste varias veces como ciberseguridad, yo creo que hagamos como una definición clara para que todos entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué es para ti ciberseguridad? ¿Con qué la relacionamos? Un concepto, digamos, más aterrizado. Perfecto. Entonces, la ciberseguridad es la gestión del riesgo de ciber o ciberriesgo, como también se conoce en el mercado. ¿Qué es en las empresas? Es esa capacidad que tienen las empresas de desarrollar estrategias alrededor de una cultura de ciberseguridad y de proteger su información y sus datos. No se trata únicamente de proteger la infraestructura tecnológica o de generar políticas de ciberseguridad al interior de la compañía. Se trata de llevar la ciberseguridad a todos los eslabones de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que todos en las organizaciones somos los responsables de gestionar la ciberseguridad, de crear políticas, de crear culturas, de entender cuando abro un correo, cuando doy un clic, cuando voy a mandar un mensaje, cuando me llega un mensaje sospechoso, cuando me llega una campaña que me dice da clic acá, ¿qué estoy haciendo con los activos y con la información de mi empresa? Entonces la ciberseguridad debe permearse a todos los eslabones de la compañía a través de herramientas, procesos, entrenamiento a los empleados.
La ciberseguridad también se ha entendido normalmente como que es de responsabilidad de los de tecnología de la compañía. Y no en todas las empresas tenemos personas especialistas en ciberseguridad. Muchos de ustedes como empresarios, ¿qué hacen? Gestionan su ciberseguridad a través de terceros o proveedores o gestionan sus activos digitales o el desarrollo de su tecnología. Entonces, esto está atado en la medida que yo voy creciendo, van creciendo mis activos digitales, voy teniendo una transformación digital, como en la misma medida voy desarrollando estrategias, tiene que ver con políticas, con controles, con herramientas. En el mundo se conocen los antivirus, los firewalls, los anti-ransomware, que ayudan a que la empresa cada vez esté más protegida. Pero es súper importante, Manu, que asociemos eso también con que los empleados, nosotros en las organizaciones, somos el primer punto débil en la cadena, en el eslabón, para que ocurra un ataque cibernético, porque podemos dar un clic y desde ahí se pueden desprender muchos incidentes cibernéticos en la compañía. Entonces, entender que atañe a todos los eslabones de la compañía, que no es un tema únicamente del que gestiona la tecnología y que tiene que estar en la agenda estratégica, que ustedes como dueños, como empresarios, deben de entender que la ciberseguridad debe trascender a esas conversaciones estratégicas de la compañía, porque tiene impactos financieros, impactos operacionales. Lo hablábamos ahorita un poco con 20 días que se suspenda la operación en la empresa, ¿cierto? ¿Qué pasa en los sistemas, en el proceso financiero de una compañía? Dejo de percibir ingresos. ¿Qué pasa si mi empresa es una prestadora de servicios públicos? Entonces también está muy asociado a la forma como mi empresa o a la actividad comercial de mi empresa, porque también tiene un impacto social. Entonces la ciberseguridad acompaña a las empresas para que puedan tener una continuidad del negocio, que ahorita también vamos a hablar un poco cuando hablamos de esa sostenibilidad y de esa continuidad a qué nos estamos refiriendo. Sí, yo ya te iba a preguntar eso, pues quería como enlazarlo, pero antes quiero invitar a todos a que nos dejen sus preguntas en el chat para que aquí las resolvamos con nuestra experta. Y Lady, yo creo que, exacto, ¿cómo los empresarios pueden ver materializado el tema de ciberseguridad en la sostenibilidad de sus empresas? Listo, entonces empecemos. Aquí podemos quedarnos conversando mucho rato, pero vamos a tratar como de englobarlo en 3 puntos importantes. La ciberseguridad acompaña, digamos así, la reputación y la confianza en la marca de la empresa. Ya vamos a ahondar un poco de eso. También está conectada con la continuidad del negocio, es decir, la capacidad que yo tengo para tener disponible mi información y para poder reaccionar. Vamos también a profundizar en ello. Y por último, y no menos importante, con el cumplimiento normativo. Entonces, vamos a generar esta conversación como en estos 3 puntos. Confianza y reputación. La marca de una empresa o la exposición de una empresa en el largo plazo, en su relacionamiento, tiene mucho que ver con la ciberseguridad. Porque cuando una empresa sufre un ataque cibernético, lo que se empieza a exponer son los datos de la compañía, o lo que empieza a estar en riesgo es la reputación por la responsabilidad civil que tiene el manejo de esos datos. Entonces, si pasa un secuestro de información con los datos de mi compañía, ¿qué hacen tradicionalmente los secuestradores? Empiezan a publicar pequeñas bases de datos de la información de la empresa. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Va en contravía de la marca. Yo cómo cuido la información de mis empleados, de mis clientes y de mis proveedores. Digamos que la empresa tiene una responsabilidad social con toda la información y aquí vienen las leyes de protección de datos y demás. Y eso está directamente asociado con la marca y con la reputación. En la medida en que una empresa se puede proteger, se puede blindar, puede tener herramientas, lo que está haciendo es construyendo confianza con los clientes. Todas las empresas, hay estudios que dicen que todas las empresas van a sufrir un ataque cibernético. ¿En qué está el manejo de esa confianza con los clientes? En que los clientes sepan que el empleado, que la empresa está preparada, que ustedes están preparados para protegerse, y no solo para protegerse, para reaccionar rápidamente en caso que sufra un ataque cibernético. Normalmente esto tiene como 2 componentes importantes. Entonces está lo que le pasa a la empresa con sus activos de información, qué pasa cuando me roban mi información, cuando no tengo disponibilidad, o en muchas ocasiones cuando esa información es vulnerada y cambian un dato de la compañía y hay datos muy riesgosos o muy sensibles al interior de la organización. Y el otro frente es la responsabilidad civil, que me pueda venir a reclamar un tercero por el uso que yo le haya dado a esa información. Entonces, en el mundo, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué pasa con esas bases de datos? Las venden, son bases de datos para modelos de inteligencia artificial, además que ya estamos hablando que no es un humano, no es un hacker en un computador haciendo un ataque cibernético, sino que es la inteligencia artificial generando muchos ataques en simultáneo. Asimismo, nosotros debemos de venir a buscar muchas herramientas en simultáneo
que nos permitan estar protegidos. Entonces ahí hablamos de esa confianza y de esa reputación de marca de la empresa. Lady, ahí pues te quiero interrumpir porque me surgen varias dudas, es decir, yo como empresa, si identifico que hubo una fuga de información, por ejemplo, de mis clientes, ¿cuál es mi responsabilidad con esos clientes? O sea, yo debo avisarles, o debo solucionar primero y ya después contarles, o cómo sería el manejo, o depende de cada situación y de cada contexto. Listo, puede depender de cada situación o contexto, pero está en la capacidad que tengas de reacción. Uno, para buscar cómo reaccionar rápidamente en recuperar esos datos. Y dos, en el proceso de notificación, porque tienes una responsabilidad de notificar a tus clientes. Hay unos procesos establecidos dentro de las pólizas de cyber que acompañan esa notificación a los clientes. Adicional, hay otros acompañamientos que se hacen desde el monitoreo de la data e información de esos clientes, es decir, la cédula de Manuela está expuesta en X activos digitales. Entonces hay formas de empezar a rastrear qué está pasando con esa información de Manuela que me robaron, ¿cierto? Entonces sí tiene una responsabilidad muy grande con esa información, sí se debe notificar, pero también en paralelo debe estar todo el proceso de la recuperación de esa información y de trabajar con los expertos y con los investigadores forenses para detectar dónde está la fuga de información y si realmente esa información está simplemente encriptada o esa información ya la tienen los hackers y la están exponiendo o esa información la vendieron. Hoy muchos de los modelos de inteligencia artificial de que se alimentan de datos, ¿cierto? Entonces, con esos datos lo que están haciendo es simulaciones de modelos de inteligencia artificial o nosotros mismos en las compañías, ¿para qué usamos los datos de nuestros clientes? Para personalizar ofertas, para diseñar nuevos productos, para llegar más directamente a nuestros clientes. Entonces, es ahí donde esa información se vuelve tan valiosa que tengo que reaccionar muy rápidamente. Listo. Perfecto, súper claro. Seguimos entonces con el puntico 2, que te interrumpí. Entonces ya hablamos un poco de esa marca, de esa reputación, de esa confianza que genero a mis clientes. Cuando una compañía, voy a cerrar ahí también, Manu, cuando una compañía sufre un ataque cibernético, está bien acompañada, está bien protegida, sabe cómo hacer un buen proceso de notificación, está acompañada de expertos forenses en el proceso, es mucho más fácil que se recupere rápidamente y que de cara a la confianza que tiene que recuperar con sus clientes, pues se vuelva a restablecer esa confianza y ese relacionamiento de largo plazo, tanto con clientes como con proveedores. Lo segundo tiene que ver con la continuidad de negocio. Entonces, si una empresa no tiene sus datos disponibles, pues no puede operar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa sostenibilidad en el largo plazo, hablamos de esa capacidad que tiene la compañía para crear esa cultura de ciberseguridad al interior de la organización y gestionar de manera adecuada los datos con políticas de protección de datos, con herramientas de protección de datos, de manera que le permita a través de esas herramientas tener backups de su información, generar respaldo de esa información para que cada vez que tenga un incidente, pues pueda reaccionar de manera muy rápida. Eso permite que haya una continuidad de negocio. Y esa continuidad de negocio, si la vemos con los datos que hablábamos ahorita, de esos 20 días de indisponibilidad de la información, pues está atada que si yo no tengo disponibilidad de la información, nosotros hemos visto algunas pymes, voy a hablar aquí, pues todos los segmentos son vulnerables, pero las pymes, cuando sufren un ataque cibernético y el ataque es muy fuerte, el 60% de las pymes no se recuperan. Entonces, de eso hablamos, del largo plazo, de eso hablamos de la sostenibilidad, porque está directamente conectado con mi operación financiera y con mi capacidad de resiliencia en la compañía para poder continuar y seguir operando. No sé, Manu, si tengamos comentarios o preguntas hasta ahí. Por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero yo sí tenía una pregunta con respecto a eso que dices de las pymes, es... Cuando dices que el 60% no se recupera, ¿es porque le afecta tanto en su operatividad que ya cuando lo soluciona no es suficiente, o cómo es? Entonces ahí vamos a hablar como de 3 criterios. Uno, 20 días de una pyme, si no tiene un seguro cibernético, si no tenía unas buenas políticas de ciberseguridad, lo que hacen es que no es capaz de reaccionar y deja de percibir ingresos durante 20 días. Eso es uno. 2, los costos de recuperación de información, ¿cierto? Entonces, realmente en la ciberseguridad, cuando vamos a costear los impactos que tiene recuperar la información o hacer todo el proceso de notificación, de gestión de crisis, de la investigación o, en otros casos,
que en Colombia también se viven, y por eso el dato que les daba del ransomware, y es cuando me secuestran la información y el secuestrador me pide unos valores que son muy grandes, unas sumas de dinero muy grandes, no en pesos colombianos, esto se transa en criptomonedas, con billeteras virtuales, pero ahí es cuando llegan a decir, pues, si no me paga tanto, yo no le puedo entregar sus datos. Entonces, muchas veces la capacidad financiera de la pyme, que puede ser una pyme que lleva muy poco tiempo en el mercado, que apenas está estableciendo o alcanzando su nivel de ingresos para ser sostenible, pues con ese nivel no sería capaz de recuperarse de un incidente. Entonces está la parte financiera, la parte operativa o la parte de recuperación de la información. Ahí, Lady, justo esta semana me salió en mis redes sociales una cuenta, unas personas que tienen una cuenta en Instagram sobre cualquier tema, pues para no decirla, que perdieron su cuenta. Okay. Y estaban como buscando nuevamente sus seguidores, que yo siento que es un intangible súper valioso para una empresa hoy en Instagram, y les tocaba empezar de cero. Entonces, ahí cómo se podrían blindar las empresas. Pues yo la verdad no conozco el tema, pero no sé si haya algo que les permita a las empresas blindarse, o si es algo que es muy común en Instagram, porque ya lo he visto pues como de varias cuentas. Okay. A nivel de ciberseguridad hay un reto muy grande, y es que hoy todo lo que se hace y se gestiona no tenemos la capacidad de recuperar los seguidores, ¿cierto? Pero sí tenemos la capacidad de acompañar a las empresas en recuperar sus cuentas y en recuperar el contenido, muchas veces del contenido de sus cuentas. Entonces ahí también hay una mitigación. Cuando una empresa está muy fortalecida y tiene una muy buena reputación en el mercado, volver a recuperar esos seguidores, pues posiblemente sea más sencillo que para otra empresa que apenas está iniciando en ese proceso. Entonces ahí lo más importante es cómo la acompañamos, a que tenga una configuración segura de sus cuentas. Eso sería como el primer escenario. La configuración segura de sus clientes, de sus cuentas, que tiene que ver con esas políticas de ciberseguridad de las que hablaba ahorita, en toda esa cultura de ciberseguridad, o herramientas o políticas. Y dos, si me pasa, cómo reacciono rápidamente para poder recuperar mi cuenta y para poder restablecer nuevamente pues toda la comercialización que tengo a través de esos activos digitales. Listo, súper claro. Bueno, seguíamos para el tercer punto. Listo, el tercer punto, y no menos importante, hablamos de la normatividad, el cumplimiento normativo. Entonces, cuando una empresa tiene una buena gestión legal, llamémoslo así, pues conoce y sabe o debe conocer, ¿cierto?, las políticas de protección de datos de sus clientes. Y eso lo debe conectar con las políticas de ciberseguridad que tenga establecidas en la misma compañía. Entonces, hablamos de ese cumplimiento normativo por dos cosas. Muchas empresas han sufrido ataques cibernéticos al momento de pasar sus declaraciones a la DIAN, y no lo han podido hacer porque han sufrido secuestro de información. Entonces ahí puede ocasionar un incumplimiento normativo. O dos, cuando las empresas no hacen un buen uso de esa información o de esos datos. Entonces, por eso esa normatividad legal está directamente asociada con la sostenibilidad de una compañía, porque cuando hay un incumplimiento normativo, pues las multas son muy altas, y eso nuevamente va contra el tema financiero de mi empresa, que me puede exponer o poner una debilidad financiera e impactar mi flujo de caja en la compañía. Entonces, esos son los tres elementos, Manu, y yo creo que se centran como en esta conversación. Perdón. Tranqui. Listo, no, yo voy a resumir un poquito esos tres puntos que yo creo que son súper importantes en esta conversación. El primero es cuidado de la confianza de la empresa y la reputación, o sea, la confianza de nuestros grupos de interés y de nuestra reputación como empresa. El segundo es desde la continuidad del negocio y desde como esa disponibilidad de los datos. Y el tercero como el cumplimiento normativo. Así es, man. Nos hacen una pregunta, Lady, en el chat, y es ¿dónde se puede encontrar, dónde se puede consultar como las normatividades vigentes con respecto a temas de ciberseguridad? Las que hayan en Colombia o no sé si a nivel mundial cómo funciona. Listo. En Colombia, digamos que hoy todavía no tenemos una madurez en términos de normatividades de datos asociados a la ciberseguridad. En protección de datos sí, ¿cierto? Esas están públicas y esas se pueden consultar en todas las compañías, porque realmente tiene que ver con cómo cuido o protejo los datos de mi empresa. Pero en políticas de ciberseguridad, la superfinanciera, inclusive la policía y el gobierno vienen estableciendo unas políticas para empezar a exigir a algunas compañías, sobre todo las financieras, en que sí deben tener establecidas unas políticas de ciberseguridad que acompañan también las políticas de protección de datos.
a hoy todavía no es obligatorio en Colombia, ¿cierto? Están pliegos en este momento, en conversaciones en el gobierno. En el 2018 salió un documento de la Superfinanciera donde decía cómo las entidades financieras se pueden cuidar y proteger ante la ciberseguridad. En Chile ya desde el año pasado empezó una ley que regula la ciberseguridad en las empresas, entonces exige que muchas de las empresas tengan pólizas de ciberseguridad para cubrirse ante un ataque cibernético. Y hay otras normatividades en entidades como de salud, digamos que ya se van yendo un poco por las líneas de actividades económicas de las empresas. Está la IPA para entidades de salud, que es de Estados Unidos, pero cuando viene un extranjero a Colombia, ¿cómo cuido la información y la protección de datos de un extranjero que me podría venir a reclamar si hay alguna vulnerabilidad? Entonces, digamos que hoy estamos muy concentrados en cuidar desde la protección de datos personales y estamos vigilando, llamémoslo así, que las nuevas medidas y posiciones que va tomando el gobierno frente a las políticas de ciberseguridad, que en lo que hemos estudiado y en nuestro conocimiento, hoy les podemos decir que muy pronto o seguramente vamos a empezar a tener exigencias de pólizas o políticas de ciberseguridad en las empresas, sobre todo de algunas actividades económicas. También hay un tema importante y es que hoy los grandes contratantes están empezando a exigirle a sus contratistas que tengan una buena política de ciberseguridad en sus empresas o que cuenten con una póliza de ciberseguridad, porque hacen parte de esa cadena, ¿cierto?, productiva de la empresa, porque hacen parte de la cadena de abastecimiento y porque cuando yo tengo una póliza o tengo unas buenas políticas de ciberseguridad, digamos que me da también mayor capacidad de negociar contratos. Entonces también se vuelve positivo gestionar esa ciberseguridad de cara a que me puede abrir nuevas posibilidades económicas y de negociación con otras empresas. Bueno, y ahorita tú hablabas un poco que muchas veces las pymes no tienen quizás un presupuesto para tener un área de ciberseguridad o un área de tecnología. Nos preguntan en el chat cómo funciona, pues si este servicio se puede tercerizar y cómo funciona y qué tan recomendable es. Listo. Sí hay proveedores hoy de ciberseguridad, hay CISOs de ciberseguridad, unos al interior de las compañías y otros, digámoslo así, como proveedores. Digamos que también la empresa debe conocer muy bien su información y qué información le va a entregar a ese tercero para gestionar, conocer también la trayectoria de ese tercero en el mercado, es decir, yo no le voy a entregar mi información o la gestión de mi ciberseguridad a cualquier tercero, ¿cierto?, que tenga una buena reputación. Nosotros desde Sura y con todo el programa de Empresa Sura los podemos asesorar y acompañar en este proceso, y también pues a través de todos los programas de gestión o el conocimiento un poco de las políticas, de herramientas, de qué antivirus hay hoy en el mercado y son los mejores para tener en mi empresa, de unos controles mínimos de copias de ciberseguridad, de copias de seguridad, de los backups que tengo que hacer en mi compañía, del malware que tengo que adquirir. Entonces hay asesoramiento para esto, hay asesoramiento para los controles mínimos, para las herramientas mínimas que debo tener, lo pueden hacer con terceros, con nosotros, con el programa de Empresa Sura, y las pólizas de ciberseguridad pues también engloban un acompañamiento general porque tiene que ver con ayudarlos o acompañarlos a gestionar el riesgo, pero también acompañarlos en ese momento en la mitigación del riesgo. Hay un componente muy importante en los incidentes o en los ataques cibernéticos que tiene que ver con la asistencia ante este incidente. Nosotros hoy, con nuestra póliza de cyber, contamos con una asistencia 24/7, que es cuando una empresa sufre un incidente de ciberseguridad, hay una parálisis, llamémoslo así, ¿qué hacemos? Toda la culpa es del equipo de tecnología. Entonces todos empiezan a abrumar al equipo de tecnología, es un momento, es una gestión de crisis. Total. Y contar con aliados de ciberseguridad al otro lado de la línea que acompañan, que apoyan esa gestión de crisis, a los equipos que no saben cómo reaccionar, pero que también te entregan recomendaciones de cómo hacerlo, de qué activar, de qué no activar, y poder hacer toda la investigación y el acompañamiento en ese proceso se vuelve hoy fundamental en la gestión también de la ciberseguridad de las empresas. Y yo creo que, pues, por un lado, que sea 24/7 es súper oportuno porque de verdad yo siento que esto no pasa, pues, en horario laboral. En horario laboral, no. Seguramente se sale del horario laboral, entonces eso me parece un acompañamiento muy interesante. Y yo creo que eso puede ayudar a disminuir esos 20 días que hablábamos ahorita, que puede llegar a durar un episodio de estos. Bueno, ahí para complementarte con esto, claro, es lo que hablábamos ahorita en la sostenibilidad de la capacidad de reacción. Uh-huh. Es un momento que se denomina así, la gestión de crisis en la compañía. Los equipos de tecnología, han habido eventos muy grandes en Colombia,
y escuchar las historias de los CISOs o los gerentes de tecnología de ciberseguridad en esas empresas, contar todo lo que pasa con sus equipos. Son equipos que trabajan 24/7 para tratar de restablecer y poner nuevamente en marcha, pero cuando están acompañados de unos especialistas en ciberseguridad, de unos especialistas forenses, pues hacen que esa capacidad se expanda y que pueda darles como una visión desde afuera de lo que está pasando. Además que ellos están 24/7 estudiando qué está pasando con la ciberdelincuencia en el mundo. La ciberdelincuencia hoy se está convirtiendo en uno de los negocios más productivos para los ciberdelincuentes. Se dice que es el primer negocio posterior a la guerra, porque realmente está generando unos ingresos dados de la compra y venta de las bases de datos, de los secuestros de la información. Entonces es un negocio que para ellos se está volviendo muy lucrante y que nosotros tenemos que reaccionar muy rápidamente para poderlos acompañar a ustedes como empresarios en este proceso. Esta hiperconectividad, este mundo, esta transformación digital, pues nos está permitiendo que nuestros negocios crezcan, estar cada vez más expuestos, tener nuevas capacidades en nuestras compañías, pero es muy importante que veamos eso conectado con esas políticas de ciberseguridad, porque tienen que ir a la par, tienen que ir de la mano. Tengo que crecer digitalmente, tengo que seguirme expandiendo como negocio, pero también tengo que seguir entendiendo cómo la ciberseguridad debe acompañar esos procesos productivos en la compañía. De acuerdo. Bueno, yo creo que es momento de que veamos un videito de Empresa Sura. Los vamos a dejar con ese videito y ya volvemos con nuestra experta. Si quieres que tu empresa tenga más clientes y sea más competitiva, quédate porque este video es para ti. Imagina tener a tu alcance y sin costo a un grupo de expertos que te ayuden a revisar tu empresa, a aterrizar tus ideas para lograr tus metas y que además te digan cómo estás en áreas como talento humano, financiera, legal, ambiental, tecnología y transformación digital, modelo operativo y mercado. Empresa Sura tiene este espacio. Allí podrán escucharte, ofrecerte un montón de herramientas que podrás utilizar según tus necesidades y dar ese paso que estabas esperando. ¿Ya te agendaste? Hazlo ahora mismo, aquí, y comprueba por qué Empresa Sura es el aliado perfecto para lograr tus metas. Bueno, en pantalla en este momento deben estar viendo un código QR para que lo escaneen. Con él pueden ingresar al autodiagnóstico de Empresa Sura y empezar a ser parte de este programa tan interesante que no solo los va a acompañar en temas de ciberseguridad como es hoy, sino en muchas otras verticales para, pues digamos que apoyar la competitividad de sus empresas. Ahí lo van a encontrar en pantalla, lo escanean y simplemente es diligenciar algunas preguntas y nosotros pues ya van a recibir digamos que la información de acuerdo como con el estado de su empresa. Lady, bueno, quiero preguntarte, tú decías que en Colombia es el primer país el primero con más ataques cibernéticos. ¿Qué tantos casos se han materializado realmente? O sea, porque creo que no todos pues tenemos todo el tiempo la capacidad de conocer este tipo de casos, pero pues tú que eres experta obviamente los debes conocer. ¿Qué tanto se han materializado esos casos aquí en el país como para que entendamos ese nivel de riesgo que realmente tienen nuestras empresas? Perfecto, Manu, muy, muy interesante la pregunta. Digamos, si nos vamos 3 años atrás, la incidencia de este riesgo se venía materializando, pero no con una frecuencia tan alta. Si nos devolvemos un año atrás, y algunos que vean noticias pueden recordar casos como el de Keralty, Sanitas, EPM, casos que fueron de impacto muy grande para el país y que fueron noticia mucho tiempo, o sea, que eran recurrentes las noticias que teníamos alrededor de estos casos. No todas las compañías reportan cuando tienen un ataque cibernético. Entonces, digamos que nosotros como aseguradora hemos tenido la oportunidad de atender alrededor de 32 siniestros en estos últimos 2 años. Eso nos habla de una materialidad y una frecuencia que cada vez es mucho mayor. Hemos pagado alrededor de 22.000 millones de pesos en siniestros derivados del ciberriesgo. Pero en Colombia, cuando nos hemos sentado con entes regulatorios, nos dicen no todas las compañías reportan cuando tienen un incidente cibernético,
Cuando hay un ransomware tampoco lo hacen, porque también hay un desconocimiento. Si yo estoy entonces cometiendo un delito porque es un estoy transando con un ciberdelincuente, estos equipos también, porque no debería ser el empresario el que tenga esa conversación con el ciberdelincuente, no, para eso están unos equipos investigadores forenses que lo hacen. Pero hoy la policía saca unos datos interesantes en Colombia, demostrando que sí hay cibercrimen en Colombia, que sí hay delitos asociados a esto. Inclusive una de las cláusulas para tener una póliza de cyber es: si a ti te ocurre un ransomware, un secuestro de información, debes denunciarlo a las entidades correspondientes. Entonces, si hay materialidad del riesgo, si hay unos casos que nos exponen, hay casos mucho más grandes y de impactos, como el de IFX el año pasado, que era un proveedor de tecnología que impactó diferentes entidades públicas. Hace poquito vimos el caso de CrowdStrike, no fue un tema de un incidente cibernético, sino una actualización. Por eso también nos pone a estudiar y a entender un poco qué pasa cuando un proveedor tan grande en el mundo tiene un incidente, ¿cierto?, asociado a una actualización o un incidente cibernético, porque todos de cierta manera pues estamos también trabajando con muchos proveedores grandes de tecnología del mundo. Entonces, si ocurre, cada vez es mayor. Ya hay ejemplos de Colombia, o sea, antes uno para conversar de este tema tenía que irse a traer ejemplos de otros países, de otras latitudes. Ya podemos conversar de qué pasa en Colombia, ya hemos aprendido de los siniestros en Colombia, ya hemos pagado siniestros en Colombia, y lo más bonito de esto es que hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestras empresas para que se recuperen rápidamente y de asesorarlas en todo el proceso. Digamos que Cyber tiene un proceso desde el antes, ¿cierto?, cómo estoy yo hoy, cómo mido mi postura de ciberseguridad. En Colombia aproximadamente todas las empresas están en 3.5 de medición, según un estudio que hizo KPMG hace muy poco. Es decir, ellos miden una escala de 1 a 5 y dicen: en Colombia estamos más o menos en un 3.5 de nivel de madurez o de controles de ciberseguridad en nuestras empresas. Y queremos que las empresas lleguen a los más altos niveles de ciberseguridad, porque eso ni siquiera es la garantía para que no tenga un evento ciber. Pasa que tenga la puerta con doble llave, con alarma, ¿cierto? Eso hace que mi casa esté más protegida, no si dejo la puerta abierta, porque en las empresas es lo mismo. Cualquier puerto abierto que tenga, pues puede ser la posibilidad de materialización de un incidente cibernético. Y yo creo que la tendencia es a que cada vez estemos más expuestos, pues, como lo decías al principio. Bueno, Jenny nos hace una pregunta: ¿Sura tiene este servicio? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cómo puedo tener este acompañamiento? Listo, yo creo que a través del QR, como lo mencionabas ahorita, Manu, si ustedes ya tienen un asesor, también contactar a su asesor y decirles: escuché este espacio, estoy interesado en conocer más de cyber. También estar atentos a la agenda de los temas, de las temáticas de Sura, donde también exponemos espacios donde acompañamos a nuestros clientes, pero yo creo que la primero es el QR, y adicional también poder tener una conversación con su asesor, y si no, escribirnos en las páginas de Sura, que nos vamos a estar contactando para contarles cómo funciona y asesorarles frente a este proceso. Listo, buenísimo. Sí, yo creo que en pantalla ya está otra vez el QR. Perfecto. Bueno, no, y antes de cerrar, Lady, yo creo que dejemos como unos últimos consejos para las empresas, para que ya que como se los lleven y los puedan tener más presentes en su día a día. Bueno, yo empezaría por generar una cultura de ciberseguridad en todos los eslabones de la compañía. Es decir, es empezar a tener conversaciones de la ciberseguridad en todos los niveles. Esto implica talento humano, equipos de riesgo, equipos de tecnología y equipos estratégicos o tomadores de decisiones, es decir, ustedes como dueños de sus empresas. 2, entrenamiento, formaciones a los empleados. Nosotros, como lo decía ahorita, somos la primer puerta de entrada a que algo ocurra. Entonces, el hecho de que aprendamos a configurar una contraseña segura, de que entendamos la importancia de cerrar una página de la compañía, de no abrir dentro de nuestros activos digitales de la compañía páginas no adecuadas, de que el mismo equipo esté preparando a esos empleados en esa sensibilidad que tienen que tener, porque hoy los ataques cibernéticos están dirigidos para que los humanos caigamos, o sea, tienen inteligencia para que seamos capaces de caer ante el incidente cibernético. Entonces, mientras más entrenados estamos, pues hay una mitigación frente al tema. Políticas de ciberseguridad claras, es decir, en esta compañía todos los empleados deben de tener una contraseña segura. En esta compañía debemos de tener doble factor de autenticación. En esta compañía no podemos abrir WhatsApp web. Son políticas que las empresas pueden definir, que llegan a todos los niveles de la organización y que permiten tener un blindaje bastante importante.
tener esta conversación en la agenda de la compañía, en la agenda estratégica. Eso implica decidir un presupuesto para la gestión de ciberseguridad de las compañías. Y por último, y no, se me fue la voz. Y por último, y no menos importante, hablaríamos de esas herramientas, controles o la transferencia de este riesgo que conlleva a poder tener una gestión del riesgo, una transferencia del riesgo y un equipo 24/7, una asistencia 24/7 que me acompañe. Esos serían los 5 consejos, Manu, que yo daría para gestionar esto. Es seguirnos interesando por el tema. Es un tema que cambia muy rápidamente, que es muy instantáneo, es un riesgo que no tiene fronteras como los riesgos tradicionales, es decir, ocurre en cualquier parte del mundo, su impacto puede ser mucho más rápido, es muy veloz en la forma como se materializa, y esto nos tiene que llevar también a hacernos preguntas de cómo lo estamos haciendo al interior de nuestras empresas. De acuerdo, yo siento que es un riesgo del que conocemos muy poco, es decir, hay riesgos que ya todas las empresas tienen identificados, pero este puntualmente es del que menos conocemos, y creo que es muy valioso el consejo que das de mantengámonos actualizados, interesémonos por este tema y sobre todo interesemos a toda la compañía por el tema, que creo que es también algo súper importante lo que dijiste. Así es. Bueno, no, para todos los que estuvieron hoy les cuento que este espacio queda grabado en YouTube, lo pueden volver a ver, lo pueden compartir con sus equipos, que puede ser muy valioso para ellos, y pueden volver a ingresar pues al mismo link. Les agradecemos mucho a todos por el espacio. Te agradezco, Lady, a ti por ser nuestra experta el día de hoy, y los esperamos en un próximo streaming que hagamos de Tu Experto en Vivosura. Gracias a todos y qué bueno haber estado en este espacio contigo, Manu, y compartiendo con todos ustedes.